Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este sábado 17 de octubre, día especial de San Ignacio de Antioquía, Siria. Este gran mártir de la Iglesia, que marcó como padre de la Iglesia. Después vamos a comentar, pero él conoció a San Pablo, a San Juan, y él hizo la comunidad de Antioquía, en donde fue obispo de allí, que más tarde por la persecución a los cristianos fue llevado hasta Roma para ser martirizado tirándolo a las fieras. Pero escribió en su camino 7 cartas que marcaron profundamente la historia de la Iglesia, porque plasmaron en las cartas la historicidad, inclusive de algunos evangelios, que a fines del primer siglo estaban justamente cristalizándose, ¿no? Y transmitiéndose. Pero marca con su vida y con su historia, él es el primero que nos dice Catholicum Universales. El nombre de católico fue San Ignacio, y que la entrega de su amor en el martirio marcó toda la historia de la Iglesia. Por eso vamos a ver en un día como hoy de San Ignacio de Antioquía, ¿qué nos dice el Evangelio de Lucas en su capítulo 12? Les aseguro que a quien me reconozca abiertamente ante los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero a quien me niegue ante los hombres, lo negará ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los conduzcan a la sinagoga ante los jefes o autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir. El Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que hay que decir. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y por supuesto que vamos a situar en qué contexto del Evangelio de Lucas está, porque está después del capítulo 11, que tiene las lamentaciones contra los escribas, fariseos y doctores de la ley, en donde, por supuesto, le toman un odio terrible. Y sin embargo, Jesús entonces empieza a sus discípulos a anunciarle, a decirle que no tengan miedo. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, eso fue ayer. Y ahora claramente dice, el que me reconozca acá en la tierra, yo lo reconozco en el cielo. Al que no me reconozca, yo no lo reconozco. Y después dice, pueden hasta criticar al Hijo del Hombre, a Jesús, pero al Espíritu Santo no. ¿Por qué? Porque es el espíritu que tenía Jesús para hacer las cosas. Es rechazar, en el fondo, a Dios. Pero está preparando a los discípulos al martirio, porque dice, cuando los conduzcan a la sinagoga, ante la jefe, las autoridades, no se preocupen lo que van a decir. Usted le está dando un método, no se preocupen cómo se van a defender. Que sea el Espíritu Santo que hable a través de ustedes. O sea, está dando un método para hablar en medio de los juicios. ¿Por qué? Porque la Iglesia cristiana nació con el martirio. No se olviden que los primeros 7 siglos, hasta Constantino, la Iglesia católica fue gravemente perseguida. Entonces, decirse cristiano era morir, era el riesgo de muerte. Y por eso, antes de que suceda, de que justamente iban camino a Jerusalén y sabían que iba Jesús camino a la muerte, ya tenían miedo los discípulos, porque iban camino a un lugar de conflicto, y Jesús no se callaba. Como escuchábamos en los capítulos anteriores, denunciaba el mal, la hipocresía, el odio, lo denunciaba sin tapujos. Y entonces le dice a sus discípulos, no tengan miedo, y nos dice a nosotros como mensaje, no tengan miedo. Siempre que vamos a tener el camino de Jesús, vamos a tener problemas. No hay para dónde de eso. Y uno dice, 2000 años después estamos en esta. Bueno, yo le tengo que decir, hay algunos países como Siria,
Siria, que es donde estaba San Ignacio de Antioquía, Antioquía queda en Siria, fíjense, no ha terminado la persecución a los cristianos en Siria. Los fundamentalistas de ISIS apenas se enteran que algunos cristianos los deshuellan, los matan a todos, los quieren exterminar, o sea, de una manera espantosa. Y estamos hablando de la guerra en Siria, no estamos hablando de algo que pasó hace rato. Y entonces, digo, acá en Latinoamérica, bueno, el testimonio es Romero y tantos hombres y mujeres mártires que por trabajar por los pobres y por trabajar por los que sufrían, le decían, eran comunistas, hay que matarlos. Era el justificativo ideológico para matar a los cristianos, para matar a los mártires como justamente Romero, San Romero, Angelelli, Ponce de León, y tantos miles y miles de hombres y mujeres que por querer a los pobres, a los que sufrían, fueron muertos y perseguidos, ¿no? El tema tampoco se ha acabado hoy. ¿Por qué? Porque estoy leyendo justamente la carta del Papa Francisco, Fratelli Tutti, ¿no? Todos hermanos, que por supuesto me parece maravilloso. Sin embargo, movimientos dentro de la Iglesia, estoy hablando dentro de la Iglesia, o sea, están en contra del Papa Francisco y están calumniándolo terriblemente. ¿Por qué? Sin siquiera haberlo leído. Porque con esta carta de que somos todos hermanos, iguala a europeos, indígenas, negros, a todo, en un momento en que la sociedad emergen más que nunca reacciones fundamentalistas racistas, salvajes, contra los negros, contra los indígenas, contra los latinoamericanos, contra los sirios, contra los árabes, digo, en un tiempo que se tendría que haber acabado. Entonces, en medio de este conflicto mundial, el Papa da una voz de decir, somos todos hermanos. Acá no hay distinción, no hay hombres más y hombres menos. No son superiores porque son europeos o norteamericanos y nosotros los latinoamericanos o los africanos. Somos todos hermanos. Ese es el gran mensaje en un momento como este, en donde emergen graves racismos y donde no se han acabado las guerras, inclusive por cuestiones raciales o ideológicas o por cuestiones religiosas. Fíjense, en medio de este mundo viene la pandemia y ¿qué hace? Nos iguala a todos. El coronavirus no se detiene porque son blancos, porque son negros, porque son chinos, porque son indios, no se detiene, es para todo el coronavirus. ¿Se dan cuenta? Nuestra humanidad nos muestra nuestra fragilidad y que somos todos hermanos. Esas diferencias no tienen sentido. Que vayan a decirle que van a estar exentos del coronavirus porque son europeos, son gringos. No, somos todos hermanos, somos todos humanos. Y el tema de esta pandemia nos afecta por igual. Y por eso en medio de este momento histórico, el Papa Francisco manda esta carta que yo, por supuesto, se las recomiendo. Y se las recomiendo porque muchos, inclusive me la critican y yo le digo, pero ¿ustedes la leyeron? Resulta que no la leyeron. Pero ¿cómo va a criticar algo que ni siquiera leíste? Y porque lo dicen otros. No, pero así no es. Léanla toda y vamos a ver el mensaje que tiene. El mensaje de fraternidad humana, de hermandad entre todos los pueblos y culturas. En un pueblo dividido por el consumismo, por la codicia, por la guerra. Él da el testimonio de unidad en el amor. Por eso tenemos un gran desafío al salir de esta pandemia o al estar en esta pandemia, de decir, somos todos hermanos. ¿Cómo hacemos para ser solidarios con los demás? Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.